Les doy la bienvenida a las cápsulas de actualidad del radar informativo de Felipe Fuentes. En esta ocasión me referiré al primer debate entre los 7 candidatos a la alcaldía de San Gil para el periodo 2016-2019. Los participantes fueron Mauricio Ardila Patiño, quien se inscribió por el movimiento alternativo indígena y social MAIS. También Raúl Gómez Quintero, representante del Polo Democrático. Hermes Ortiz, representante del Partido Liberal. Ariel Rojas Rodríguez, representante del Partido de la U. María Luisa Álvarez se postuló por la Alianza Verde. Armando Villar Ruiz, quien se inscribió por el Centro Democrático. Y Javier Quirós, quien tiene el aval del Partido Conservador colombiano. De verdad que el debate, aunque fue muy amplio, intentó abarcar prácticamente todos los temas que involucran al municipio de San Gil. Pues de verdad que como periodista, como persona que vive en San Gil, quedé con algunos interrogantes que espero que a lo largo de esta campaña sean resueltos. Interrogantes relacionados con temas tan importantes como la recreación y el deporte y el tema de la población diversamente hábil. Pero cabe destacar que se habló de temas también de gran importancia en la agenda local, como el tema de la cultura ciudadana, que hace falta que se implemente en San Gil para que las costumbres de los ciudadanos cambien y se tenga el respeto que se debe por el otro, por su pensamiento, por su forma de ser, por su forma de vivir y también por su forma de pensar, porque en San Gil existe mucho machismo, hay que decirlo. Es un tema complejo, pero en San Gil, por ejemplo, un tema que se abordó es la importancia de la mujer. Si la mujer es clave para que una sociedad funcione bien, y en San Gil existe un machismo muy grande que se debe corregir y se debe tener en cuenta. Además, se habló de pensar en una marca regional, una marca municipal, hablando de la provincia de Guanentá y el municipio de San Gil, para poder venderlo al país y al mundo como un destino no solo de aventura,
sino con otras características. Es fundamental que se haga esta implementación de marca local o marca regional, porque San Gil es mucho más que montar en el canotaje o ir a las cuevas o, o hacer rappel o cualquier otro deporte relacionado con, con los deportes extremos. San Gil es cultura, San Gil es historia, son recuerdos. San Gil es un todo que se debe recuperar. También se hizo mención a la recuperación del río Fonce. ¿Cómo se iba a hacer? Por medio de una planta que purifique el agua o por medio de procesos químicos. Es un tema que se debe entrar a evaluar de una manera exhaustiva, pero qué importante tocar este tema porque el río es fundamental para el crecimiento de San Gil como una ciudad intermedia. También se habló del comercio y de los vendedores ambulantes. Es importante tener en cuenta en este aspecto que San Gil ha crecido en el tema de comercio y que por esta razón se tiene que reorganizar en algunos aspectos. Y los vendedores ambulantes, como lo decían los mismos candidatos, se debe llegar a la formalización de estos en pequeñas, bien sea empresas unitarias o asociaciones o pequeñas empresas, para así lograr la formalización y lograr que se genere un mayor empleo. Entonces es cuestión de formalizar los empleos informales que existen actualmente en San Gil. El tema de la plaza de mercado que tendrá cambios a partir de la puesta en funcionamiento del plan de movilidad, porque ahora se le dará un mayor espacio al peatón más que a los carros. Entonces, la propuesta de algunos candidatos era que la plaza de mercado hiciera parte de un circuito turístico por San Gil. Es una propuesta interesante porque se puede convertir en una plazoleta de comidas, ¿por qué no decirlo de esta forma? Que se tenga en un sector la parte de la plaza y en otro sector conjunto lo que tiene que ver con los restaurantes típicos de San Gil, porque este tipo de zonas hace crecer el turismo y también el comercio en el municipio. Qué importante sería. Además, se tocaron temas como el cooperativismo, que aquí en San Gil
está muy bien manejado, principalmente por las instituciones bancarias como Comudesa, entre otras. Entonces es importante porque se fortalece el comercio y también el ahorro a partir de la solidaridad de los mismos santanderianos. Importante propuesta la que hicieron algunos de los candidatos. Ojalá, y esa es la expectativa, que se cumpla esta propuesta porque pueda ayudar a la creación de empleo en la región. La, la violencia creciente en el municipio, en muchos aspectos, principalmente en los hogares. Violencia intrafamiliar, un tema que ya se está convirtiendo en un tema importante para tratarlo a partir de una política pública que involucre a las familias, porque ya se habla de política pública para la mujer, política pública para la niñez y adolescencia, entonces, y política pública para la población discapacitada, entonces ahora también se debe hablar de una política pública para la familia, basada en valores. Esta debe ser la esencia, porque eso es lo que le hace falta a la sociedad, no solo en San Gil, sino también en nuestro país en general. Valores sociales, valores que permitan una mejor convivencia. También se habló muy reducidamente, por darle un término, de las personas diversamente hábiles. Se habló de que uno de los candidatos planteó la creación de un manual de acceso para los discapacitados. Más exactamente, fue el candidato del Partido Liberal, Hermes Ortiz, el que tiene esta propuesta de la creación de un manual de acceso para los discapacitados, además de unas reformas en la planta física de la alcaldía para el mejor acceso de los discapacitados y la fabricación de rampas. Qué importante sería que San Gil tuviera varias rampas en sus calles emblemáticas. Sería bien importante. También se abordó un tema que ha sobresalido en la agenda local durante la última semana. Me estoy refiriendo a la corrupción que, que ha ocurrido en el municipio, principalmente en el tema de construcción de vivienda social. Y este tipo de programas se pueden regular y es importante que lo hagan porque muchas personas se están viendo perjudicadas por promesas incumplidas, promesas sin sentido
que hacen los políticos. Entonces, la expectativa con la que quedo después de este primer debate es que los candidatos profundicen en sus propuestas. Y desde el radar informativo de Felipe Fuentes hago la invitación para que se tenga en cuenta temáticas como la inclusión de las poblaciones vulnerables y los temas de cultura, recreación y deporte para que se haga un mayor énfasis en ellos durante el tiempo que resta de la campaña. Espero encontrar respuesta a mis inquietudes de parte de los candidatos a la alcaldía de San Gil y estaré haciendo seguimiento desde esta tribuna periodística a la campaña a la alcaldía del municipio. En una próxima ocasión les estaré dando a conocer otras propuestas que plantean los candidatos a medida que se vayan dando a conocer. Y les pido a mis seguidores que estén pendientes de mis comentarios en las redes sociales. En Facebook me pueden seguir en la dirección El Radar Informativo. En Twitter me pueden seguir en la siguiente dirección: @elradarinfoff, para que allí lean mis trinos sobre hechos de actualidad. En Google Más pueden leer los comentarios que realizo en la dirección Radar Informativo de Felipe Fuentes. En YouTube pueden encontrar el canal de este medio digital con los videos que cuentan diferentes comentarios y análisis sobre hechos de actualidad en la dirección Radar Informativo de Felipe Fuentes. En la página web de este medio digital pueden encontrar artículos de actualidad redactados por mí, la galería completa de videos y un buzón de sugerencias donde me pueden escribir sus inquietudes en la dirección www.elradarinformativo.wix.com/elradarinformativo. Y si desean escribirme de una manera más privada, lo pueden hacer a la cuenta de correo electrónico radarinformativocol@gmail.com y yo les responderé con la mayor prontitud posible. Regreso en cualquier momento con el análisis de otro tema de actualidad y interés para todos. Muchas gracias, apreciados seguidores.